buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Hernández y hoy les voy a hablar del tema que elegí, que es la selección sexual, a base del artículo científico La selección sexual en humanos, cuyos autores es Leonor Hernández López, Ana Lilia Cerda Molina, quienes lo publicaron en la revista Salud Mental en 2012. Bueno, antes de hablar de selección natural, tenemos que hablar de un entorno completamente englobado a la evolución, a la selección natural, artificial, sexual, a la deriva genética, a todos estos temas que como evolución o para poder comprenderlo tenemos que ver. En la como primera instancia hablaremos de la evolución. Nada en biología tiene sentido si no es visto ante los ojos de la evolución. Es de Dobzhansky. Mi profesor de biología sabrá que al menos yo me identifico bastante bien con pues sí, esta frase, porque es así como yo aprendí que la biología tiene que verse en la evolución cada cosa de la que se habla para poder comprenderla. Esto es lo que nos quiere decir. Mm, yo me atrevería, a como lo dice en el texto, que es un cambio en la genética del hombre o de cualquier organismo vivo, que en este cambio será encargado de provocar un avance como especie, lo que sería la evolución. Y muchas veces la evolución se da gracias a la selección sexual, ya que en esta la selección sexual se seleccionan las características que solo algunos individuos tienen sobre de otros, y que gracias a la hembra, que es quien escoge claramente, sus hijos también tendrán esas características de la pareja elegida. Como bien sabemos, la naturaleza no siempre es muy justa ni muy predecible, es todo lo contrario, es bastante impredecible. Y la selección sexual consiste en eso, en darles algunas características y aptitudes a unos que les hagan seguir adelante como especie, para poder, pues sí, probablemente sobrevivir. Aquí donde entra la selección sexual, se preguntarán ustedes, en que algunas de esas características o dotes que hemos hablado, normalmente son heredados por los padres gracias a la selección sexual. Estas características son aquellas que nos ayudarán a heredarlas a los hijos y que ellos puedan seguir en la cadena de la evolución más adelante. Ahorita en unos momentos explicaremos qué es selección sexual. Bueno, espero que esta primera parte de evolución, qué es evolución, haya quedado entendido. Que es aquellos cambios en la genética del hombre o de cualquier especie que nos ayudarán para seguir adelante, dándonos características de vital importancia. La selección natural. Como bien sabemos, esto de la evolución y las especies lo propuso Charles Darwin y Wallace. Como primera instancia, ellos hablaban de la selección natural como, bueno, mm, pues sí, es aquella propiamente que, como lo escribí, es aquella que me atrevo a decir que produce adecuaciones para los organismos vivos, a modo que puedan seguir adelante como especie, propiamente es producida por la naturaleza, y así como la evolución en saltos, también es la selección natural, ya que no es como que tenga un orden exacto. Propiamente así lo es. Se llegan a topar dos conceptos de selección sexual y natural más adelante. La selección natural es eso, que por ejemplo yo como hombre, no sé, un ejemplo que se me ocurre que no estoy diciendo que ya haya pasado, sino que es un ejemplo. ¿Qué nos está azotando hoy en día? El coronavirus. Ese coronavirus es lo que no, pues nos ha permitido seguir con nuestras vidas. Los humanos hemos tenido que, por así decirlo, evolucionar y aprender a usar un cubrebocas, aprender a respirar con él, a que nuestros pulmones tengan esa capacidad. Eso ya es una adecuación propiamente de la naturaleza que se nos ha dado para poder seguir adelante en pues sí, propiamente camino de la vida. Algo así más o menos se refiere a la evolución. Llega la selección natural. Es como la imagen que se ven propiamente los pinzones. Unos son de picos muy delgados y otros de picos más gruesos. ¿Para qué? Para poder alimentarse. Antes era el alimento más fuerte, más tosco, por lo tanto necesitaban un pico más duro, más rígido, más grande. Y con el paso de los tiempos, pues sí se fue ablandando el alimento a modo de que fuera más pequeño, más fácil de comer y más fino. Entonces eso hizo que cambiaran sus picos poco a poco. Algo así, o esa es la noción de la selección natural. Propiamente empezamos con la selección artificial. Ese es un concepto que también, más que nada Darwin, como que se empieza a enfocar en estos conceptos
y nos dice que es aquella que es manipulada por un factor externo el cual busca un resultado particular. Esta tiende a confundirse con la selección sexual, solo que la selección sexual es según las virtudes de el macho y se guiará por la selección de la hembra y la hace por su propia voluntad. En el caso de la selección artificial, como bien sabemos, no. ¿Por qué puse una imagen de perros? A lo mejor voy a tomar la analogía. Nosotros cuando hacemos una selección artificial es porque queremos un objetivo en particular, un resultado exacto. Es como decir que la raza de un lobo con tal perro va a salir un pastor alemán. No lo seleccionó la naturaleza, sino que nosotros lo pusimos bajo las circunstancias y entornos a modo de que pudiera propiamente sí darnos el resultado que buscamos. Eso es la selección artificial, aquella que por, bueno, la mayoría de los casos es ocasionada y provocada por los humanos. Después de esto viene el concepto que más hemos estado tratando y que es en el que está englobado esto, la selección sexual. En este tomaré un poco más de tiempo. La selección sexual, si gustan leerlo como quieran, pero lo voy a explicar de una manera que sea fácil y concisa. La selección sexual es aquella que es, bueno, siempre y en todos los casos, la mayoría de los casos la lleva la hembra, o muy pocos casos el macho, pero la mayoría de veces la hembra, según las características que quiera tener ella sobre sus descendientes. Es decir, se va a escuchar a lo mejor muy mal este ejemplo, está escogiendo el lápiz con el que quiere que se dibuje su futuro. ¿A qué me refiero? Vemos la imagen que está ahí de los pájaros. Esta imagen precisamente la retomé por mi profesor porque él nos lo puso en clase, pero con peces. Yo lo puse con aves. Como nos damos cuenta, la primera ave de hasta arriba tiene muy pocas plumas de color azul, no es como que tan llamativa. La del medio tiene más plumas, un poco de mayor tamaño, pero sigue sin ser tan llamativa. Y la tercera ave, ¿qué es lo que tiene? Mayor tamaño, mayor plumas, plumas de color azul, morado, aquello que se ve bien. Esta que es la atracción que esta hembra tiene por los de la cola, pues en este caso morada con azul, es la selección sexual, porque ella está propiamente seleccionando o haciendo la elección de aquella virtud que quiere que su propiamente hijo o descendencia quiere que tenga a través de las leyes de herencia y leyes de Mendel, que ya hemos, pues sí, propiamente hablado antes de ello. No sé si se dé algo a entender, pero es un concepto más eh, coloquial para hacerlo más fácil al entendimiento de nosotros. Después de la selección sexual, bueno, ahora ya va a empezar a englobarse todo, ya se va a empezar a entender un poco más. La variabilidad genética. Este es bueno, cabe aclarar y desde un principio lo dejé en claro, que todos estos conceptos que estamos viendo es lo que engloba la evolución y a la selección sexual en humanos, que es mi artículo. La variabilidad genética se refiere a la mezcla del material genético, el cual es el ADN, como bien sabemos, y que como pueden salir crías o hijos de esa variabilidad genética, bueno, si no me di a entender con el concepto que escribí, la variabilidad genética es aquella mezcla o revoltura de genes y que como resultado tendrá, en el caso por ejemplo de la imagen que tomé, los tigres de diferentes colores. ¿Qué podemos ver? Me imagino que su papá fue un tigre de Bengala propiamente y tal vez un tigre blanco. Porque se ve el original, por así decirlo. ¿Qué fue el tigre de Bengala? Naranja con rayas negras. También se ve el tigre blanco, que está completamente blanco. A la derecha se ve uno que es entre blanco, un poco marrón y unas rayas no muy definidas, que sería la primera mezcla de variabilidad genética que se tendría. Y a la izquierda se ve como si fuera un tigre de Bengala, pero blanco con negro. Variabilidad genética es de todos los aspectos fenotípicos, eh, dará como resultado la revoltura del ADN, de los aspectos, pues sí, propiamente de los genes, genotípicos. Por así decirlo, es como que se va a escuchar muy mal, pero mezclar todos los chiles que quieras y ver la salsa que te va a salir. Eso es a grandes rasgos. La variabilidad genética en dónde entra en la selección sexual y mucho más en la selección sexual sobre humanos, ¿no? En la selección sexual entra en qué?
Volvemos a retomar el ejemplo. En este caso son tigres de Bengala y un tigre blanco. Suponiendo que el tigre blanco sea, no sé, la hembra, ella quiere que su descendencia o sus cachorros tengan las mismas características de los dos. Pues, es decir, que uno salga blanco, que a lo mejor todos salgan rayados como el tigre de Bengala, que sería su pareja, o que tal vez todos salgan blancos, como ella. Pero ella la está haciendo esa selección porque sabe que son las características que le ayudarán a seguir adelante en el proceso pues de la evolución de la vida. Ahí entra la selección sexual como primera instancia. ¿La variabilidad genética entra en la selección sexual en humanos? Sí, lo vemos todos los días frente a nosotros cuando saludamos a una persona. Normalmente la selección sexual en humanos se caracteriza porque, así como lo vimos, los animales lo hacen por características que van a ayudar a sus crías o hijos a seguir adelante. Nosotros por características que nos gustan de la otra persona, que también, pues no le ayudarán a seguir adelante, pero sin embargo tú quieres dejárselas como herencia. ¿A qué me refiero? Que normalmente esta también la realizan las mujeres, nunca los hombres, como ironía, claro está. Las mujeres, no sé, un estereotipo, eligen al hombre alto, de tez blanca, rubio, ojos azules, porque son los genes que junto con los suyos dejará de herencia a sus hijos. Sus hijos, no sé, tal vez uno salga rubio, pero no con los ojos, va a salir con los ojos de su madre, los ojos de su madre son cafés. La variabilidad genética es eso, mezclarlo y ver qué resultado va a salir. Aquí entramos en el tema, bueno, en la parte central para poder entender la selección sexual en humanos y la selección sexual en general. Las teorías de Darwin y Wallace. Como bien sabemos, Darwin junto con Wallace publican su libro La evolución de las especies y todo este asunto, donde nos describe pues sus viajes por las islas, por todo el mundo, donde veía que aves y animales eran distintos, pero a su vez muy parecidos, a lo cual pues Darwin decía, aquí debemos tener un ancestro común, porque pues como bien sabemos, así es, tenemos un ancestro común todos. A lo cual Wallace llegó y, pues sí, propiamente completó estos resultados junto con Darwin. Wallace no se le da mucho reconocimiento hoy en día porque a lo mejor en su momento ya lo tuvo. En su momento fue uno de los científicos más reconocidos y él ya había notado esas diferencias. Solamente que en lo que difería es que no todos teníamos un ancestro común, sino que todos, pues, ¿cómo explicarlo? Propiamente su manera evolutiva de pensar era distinta a la de Darwin, pero juntos lograron propiamente hacer una conjunción de ideas y darnos este libro que es El origen de las especies, todo este asunto. Eh, como bien sabemos, es lo que hoy en día predomina, es lo que hoy en día nos ayuda para entender este tema propiamente. El trabajo de Darwin que dejó hace mucho. Después sigamos, evidencia evolutiva en el desarrollo embrionario. Aquí quiero decirles que mucho ojo, porque no es un tema muy fácil y si les soy sincero, a mí también me costó bastante aprender. Pero sí lo vamos a poder hacer juntos. Hagamos esto. Como bien todos sabemos, tenemos un flujo embrionario. Eh, bien, creo que todos hemos visto, me disculpo un momento, creo que todos hemos visto a un embrión. Hemos visto fotos de cómo parecemos muy mal para a lo mejor un camarón, cómo nos vamos formando poco a poco. Y aquí empieza a ver algo muy curioso. En la foto que les agregué, si le pueden prestar atención, véanlo un momento. ¿Qué les parece de peculiar? La mayoría de los embriones nos parecemos. A lo mejor se distinguen sí por su tamaño así, pero a la mayoría se parecen, si se dan cuenta. Véanos con el de un cerdo, véanos con los de un pollo. A lo mejor se distingue por el tamaño de la cabeza, pero de ahí en fuera todos venimos propiamente igual. La evidencia evolutiva es eso precisamente. El desarrollo embrionario, eh, como bien lo acabamos de mencionar, es cuando nosotros estamos en la gestación, en la vientre de nuestra madre. Todos los animales pasan por el mismo proceso, pero aquí viene la evidencia evolutiva, que antes éramos mucho más parecidos. Conforme el paso de los años y del tiempo, se ha visto cómo hemos podido desarrollar diferentes formas
de propiamente gestar vida. Los mamíferos, como bien sabemos, tenemos que estar dentro de nuestra madre para gestar esta vida. En su vientre, placenta. Pero, por ejemplo, se me viene una idea a la mente. Las serpientes, ellas ponen huevos. Pongámonos a pensar, los huevos también son un vientre, pero que está fuera de. La placenta sería, pues sí, propiamente también lo que está dentro del huevo. Y el cascarón, en el caso de los humanos, sería nuestra madre, la piel de nuestra madre. Eso es evidencia evolutiva. El paso de los años de cómo los embriones han ido propiamente evolucionando para buscar la manera de una evolución gestacional, de cómo propiamente criar o crear, mejor dicho, a la especie. Espero haya quedado algo claro. Después pasaremos al flujo genético. Este yo lo definiría como que es esta información, características y enseñanza que a lo largo de los años viene de generación en generación a través de tanto animales como humanos. En esto no hay distinción, claro está. Puse una imagen del dinosaurio para que sea algo agradable y pongamos atención y más fácilmente lo comprendamos. Como bien sabemos, los dinosaurios evolucionaron en las aves. ¿Ustedes por qué creen? Porque a lo mejor llegó una década que después de 100 años el tamaño ya no era favorable, la fuerza tampoco. A lo mejor ya le era fácil, ya le era difícil cazar, ya le era difícil reproducirse. Esas cosas que en su entorno provocaban que tuviera que cambiar, que adaptarse. Para los siguientes, no sé, 300 años, hay otro cambio. Pero ojo, este cambio está a base del primero. ¿A qué me refiero? A que el primer cambio que tuvimos, que fue a lo mejor que sea más chico el dinosaurio en este caso, el segundo ya nos pone la cabeza roja, más chico, la cola más pequeña y el pequeño más en tamaño. ¿Por qué? Porque ya vio que hace 100 años esa manera de avanzar, de evolucionar, funcionó. Entonces lo vuelve a replicar con ciertas variaciones para intentar. En ese transcurso de tiempo ve que ya funciona. Y después de unos 500 años vuelve a avanzar y a ser más pequeño. La cola ya empieza a tener muchas más plumas. Como ya sabemos, los dinosaurios tenían plumas. Lo cual nos muestran en Jurassic World. A tener más plumas, a ser más pequeños y a parecerse cada vez a lo que hoy conocemos como una gallina. ¿A qué me quiero referir con esto? Que cada vez que había un cambio, ese registro de información pasaba de generación en generación para saber cómo evolucionar hacia enfrente, no hacia atrás, para saber que, bueno, esto nos funcionó aquí, esto nos funcionó acá, vamos a intentar esto y posiblemente nos funcione en base a lo que tenemos. Es esa transferencia de datos que ha ayudado a seguir adelante como especie. A grandes rasgos es a lo que quiero dar a entender. Eso es el flujo genético. ¿Y el flujo genético dónde estará en la selección sexual? Se preguntan. Pues creo que esa es la más obvia. Las características que tengamos, por ejemplo, no sé, en las aves que veíamos, a lo mejor esas tres aves fue una la primera vez, el flujo genético le puso más plumas la segunda, y otra vez el flujo genético le puso más plumas la tercera. Cuando la selección sexual, o sea, hace la hembra, selecciones de macho para reproducirse y tener propiamente su descendencia, ese flujo genético en algún momento se va a traspasar a lo que va a ser la descendencia. En el caso de cómo han evolucionado para ser propiamente más atractivos a las hembras. En el caso de las plumas, no sé, si antes tenían plumas azules y moradas, ahorita no sé, moradas, azules, rosas y negras para verse más impresionante. Ese es el flujo genético. Ir aprendiendo de, bueno, aquí tenía plumas, aquí tengo más plumas, aquí tengo plumas de este color y aquí tengo más plumas y plumas de este color. La selección sexual entra en eso. Nosotros como humanos también lo hemos visto. Lamentablemente incluso me puedo decir que el flujo genético está involucrado en las enfermedades. O es un ejemplo si me viene a la mente. Eh, Veámoslo en la insuficiencia renal. Hay tres generaciones, el abuelo, el padre y el hijo actual, ¿no? El abuelo produce, bueno, sufre insuficiencia renal, pero porque a lo mejor él no se cuidó y tomaba mucha coca. Su hijo ve esto y propiamente, bueno, se reproduce obviamente y esta información se la pasa y tiene
tendencia a estar mal de los riñones. Es el flujo genético, el que también es como que a la mala. Si aquí estuviste enfermo, bueno, aquí ya iniciaste algo y aquí puedes heredarlo e incluso puede evolucionar y hasta tu nieto. Es a lo que se nos refiere como flujo genético. Toda la información que se nos va a ayudar. En este momento, en este punto es donde entra en la selección y en la selección sexual también. Pero bueno, sigamos adelante. Espero haya quedado algo más entendido esto. Deriva genética. La deriva genética pues es definida como que es la fuerza evolutiva, una fuerza evolutiva que se produce por dos acciones, azar e intervención del humano, y que está producida por algunos rasgos de la especie que descartados unos de otros sean más abundantes, dando a su vez paso a que se creen nuevas características en la especie. Esas características propiamente las proporciona la selección natural para seguir adelante y que después se usará la selección sexual porque esas características son las que la hembra querrá. La deriva genética, ¿cómo podemos decir? Es el azar o algo provocado, como lo habíamos dicho. Aquí entra también la selección artificial y la selección sexual. La selección sexual sería la parte del azar, que son estas como que variaciones genéticas que le dan ciertas características a un individuo sobre de otro. La selección artificial sería que no, que nosotros producimos esas características porque queremos el resultado exacto, para dárselas a cierto individuo. Eso es la deriva genética. El azar o la manipulación. Si es el azar, propiamente son cosas que de los genes, generación tras generación, van cambiando y van provocando esa característica nueva en alguna generación. Como lo vemos en la imagen del conejo, primero son, no sé, 8 conejos cafés, dos blancos. Después 9 cafés, un blanco y después todos cafés. ¿Por qué? Porque la deriva genética es lo que va haciendo. Que si a lo mejor todos eran blancos, empiezan a salir cafés. Y cafés y cafés y cafés hasta que todos son así. Porque todos empiezan a adquirir esa característica a partir de que se da o de que nace en una generación. Se empieza a transmitir a las siguientes. Esa sería deriva genética a grandes rasgos. La evolución convergente. La evolución convergente me atrevo a decir que se va a dar según el entorno o características en el que el rasgo de una especie va a empezar a surgir según la necesidad de la naturaleza, del entorno. La selección sexual es la que ayuda a que estos rasgos puedan salir en la evolución convergente. Propiamente, aquí pusimos el ejemplo de el pterodáctilo, un murciélago y una ave. También podríamos retomar incluso lo de los pinzones. La evolución convergente es ese cambio que se va a dar a base de que nos pongan más pruebas la naturaleza y tengamos que pasarlas, teniendo que tener cambios genéticos en nosotros. En los pinzones es que antes eran más grandes sus picos para tener un alimento más violento. Pasaron los años y el alimento ya no era tan rígido, pero seguía siendo duro. Bueno, hacen un poco más fino su pico y menos rígido. Pasan más años y ya se hace más pequeño el alimento y más fino de agarrar, lo cual su pico grande y tosco no nos iba a ayudar ni a molerlo ni a agarrarlo. Y pasan muchos, muchos más años después y ya comen cosas como semillas de alpiste, lo cual con un pico de esos grandes ni se iba a poder machacar bien y a lo mejor se iba a agarrar mucho con su pico grande, pero no lo iba a poder machacar, por lo tanto no iba a poder comer. Es lo mismo que sí, propiamente, esa es la evolución convergente, los cambios que se van dando provocados por la naturaleza, provocados por el entorno. Aquí, pues bueno, el pterodáctilo se ve como es una ala, un hueso muy largo, y para poder volar a gran velocidad y grandes distancias. En el murciélago no, es ya más aerodinámico, con esas como curvas que tiene en la parte de abajo, más huesos, para poder moverse más, maniobrar más, pero volar en partes bajas, no tan altas. Y pues bueno, en el ave se obtienen plumas, lo cual nos va a ayudar a, bueno, propiamente volar, de distinción sexual, etcétera. Pero son porque ha habido cambios que, por ejemplo, pues han obligado a la especie a tener que evolucionar. Después viene la evolución divergente. La evolución divergente, pues es la forma de las especies en las que cambian y derivan distintos ejemplares. En este momento es donde se dan, pues por ejemplo, árboles filogenéticos.
Esta no es como que sea por alguna fuerza eh, del entorno externo, no, sino porque al paso de los años se va evolucionando divergentemente y va propiamente saliendo más ejemplares del mismo. Como lo podemos ver en la imagen, el ave antes era muy grande, o sea, su era muy grande, era de color negro o opaco y un pico muy grueso. Y empiezan a llevar varias especies con un mismo ancestro común, en las cuales se ve cómo evolucionan y se va haciendo un pico más pequeño, de un tono más claro. En la parte de abajo podemos ver uno que pues es como que el cambio más total entre el negro y el café, cuando se empezaba a evolucionar. Eso es la divergente, que a través del paso de los años va a cambiar. Eso es una evolución divergente. Aquí se hacen árboles filogenéticos. Por ejemplo, pues sí, en este, por ejemplo, no sé si lo podría calificar un árbol filogenético, pero en este, pues se ven las distintas especies de aves y sus distintas características como han tenido que evolucionar. Eso sería evolución divergente. Bueno, sigamos. La especiación. La especiación, bueno, es el producto de lo que pasa con las especies cuando dan unas diferencias genéticas en una población. Ese es en todo su esplendor el resultado de la selección sexual. ¿A qué me refiero? Eh, la especiación propiamente a lo mejor es como hablábamos con los perros. Ya no es provocado a lo mejor por selección artificial, sino por selección sexual, pero empiezan a salir con modificaciones uno que otro. Si a lo mejor son dos perros chiquitos, sale un perro un poco más grande, de diferente color, y surge una nueva especie de haber cruzado pues esos dos ejemplares. La especiación es eso, es propiamente el pool genético donde se mezcla y empiezan a surgir más, donde propiamente se hace un cuello de botella y ese cuello de botella se rompe y empieza a abrirse el árbol filogenético otra vez de más especies de, pues sí, propiamente carlos aves de lo que nos imaginemos. Eso es la especiación. Son las diferentes, pues sí es el pool genético, lo cual ocasiona que haya diferentes formas de un perro, pero con diferentes características. Es como un humano, en humanos tenemos especiación. ¿A qué me refiero? A que no sé, como bien sabemos, no es nuestro ancestro, quiero aclarar, pero tenemos un parentesco con los changos, con los mandriles, con los simios. Eso es especiación porque tenemos un mismo ancestro común. Eso es a lo que se refiere a especiación. Y bueno, aquí viene la parte final, donde se dan algunos ejemplos de especiación alopátrica, pariplática, parapátrica y simpátrica. Como ya vimos, especiación pues es la forma en la que se van generando nuevas razas, nuevas especies. Para esto hay estas cuatro formas de especiación. La alopátrica es una formación de una barrera natural. A lo mejor como, voy a retomar un ejemplo de mi profesor, a lo mejor surge en África un temblor y divide la tierra de África a la mitad, lo cual impide que las jirafas que son altas con todo el cuerpo manchado de café vayan con las jirafas que son, pues sí, altas, pero con muy pocas manchas. Esto es la especiación alopática. Es la evolución por pues un aislamiento en el cual la madre naturaleza lo da y hace que dos poblaciones se separen. Esta evolución pues es un aislamiento reproductor, cual pues obviamente por seguir la carrera de la evolución, por seguir adelante en la vida, pues se tendrán que reproducir como puedan, porque ya no pueden pasar con las del otro lado, ni las del otro lado con las de este lado. Aquí probablemente se forman nuevas especies, y estas especies pues estarán divididas tan solo por un temblor, por una barrera de la naturaleza. Eso es un ejemplo de alopátrica. La peripátrica es algo un poco, pues, no me atrevo a decirlo igual, pero parecido. Es la población y esa población encuentran un nuevo lugar donde conquistar, donde por X o Y razón hay más comida, hay más hábitat, hay más lugar, etc. Ahí se va solamente un grupo de los que deciden irse, de los que deciden ir a conquistar, y ese grupo irá a reproducirse. Ahí se va a empezar a reproducir y hay una nueva especie. Y después se va a empezar a hacer más grande la población, lo cual se va a empezar a juntar con la población original. Van a llegar y van a empezar a reproducirse más. Y los que habían causado una nueva especie se van a reproducir con la vieja especie y van a causar más especies. Eso es la especiación alopátrica. La parapráctica. Esa es como que la que se va a la circunferencia. Digamos que estamos en una isla y son puras tortugas. Unas tortugas se van a la circunferencia, al perímetro de la isla,
y se van y están ahí, y pues ahí empiezan a reproducirse, pero sin embargo siguen estando en la isla, siguen estando cerca de su población original. Cuando se reproducen, regresan o empiezan a conocerse con los de la anterior población. Empiezan y lo mismo, salen tres diferentes especies. La original, la que se fue y se apartó y se salió una nueva, y la nueva que salió con la original. Ahí empiezan a salir más especies. Y la simpátrica, que es como que estar ahí mismo sin tener que salir, sino que en el mismo entorno donde están, apartarse, aislarse, pero dentro de la población y empezar propiamente a reproducirse, lo cual también causará una nueva especie y esa nueva especie saldrá y se reproducirá con la anterior, la que sigue estando a su alrededor, porque recordemos que no salimos de la población. Y esta, ¡pum!, va a ser otra especie. Y esto es a grandes rasgos las especies. Y tú dirás, ok, ya acabaste todo este tema, pero ¿dónde está la selección sexual en humanos? ¿Dónde está la selección sexual? La selección sexual es aquellas características, como ya vimos, que la hembra elegirá sobre algún macho que solamente tiene esas características porque las quiere para su descendencia. Propiamente, cuando bien sabemos se selecciona, la reproducción, el apareamiento, es la maquinaria, es el motor de la evolución para seguir adelante. Entonces, la selección sexual engloba todo esto. Engloba la variabilidad genética, la deriva genética, la evolución convergente, divergente, debido a que las características que tiene y que eligió se van a mezclar con las suyas y darán paso a todos estos temas y situaciones que hemos visto. A todas estas, pues sí, propiamente especiaciones que hemos visto a través de las características que tenemos. Eso es la selección sexual y cómo involucra todo esto de la evolución, porque al fin y al cabo es un término que, de la evolución que después de haber publicado su libro, años más tarde Darwin tocó. Propiamente, la selección sexual en humanos aquí ya involucra más cosas como lo que es una inversión parental. Una inversión parental es después de que se hayan elegido quiénes son los que se van a parear según las características que quieran. Es desde el primer momento cuando tus padres aportan esos gametos. ¿Qué son los gametos? Los genes, las hormonas propiamente reproductivas. Lo que es un óvulo y un espermatozoide. Ahí va el ADN de los dos. Cuando van y logra el espermatozoide fecundar al óvulo, ahí, ahí empezarán a mezclarse los genes. Empezará a crearse un nuevo humano que tendrá características de ambos. Un nuevo espécimen propiamente. Esta inversión parental es eso. Y se los voy a decir como mi maestro lo retomó. Tu mamá te hace de comer, te cuida, te viste. Es eso, inversión parental. Es el tiempo que tú quieras ponerle a esa cría o hijo tuyo para que sepas que cuando estés solo va a sobrevivir debido a los cuidados que tú le brindaste. Y vieron cómo todo lo que es selección sexual y selección sexual en humanos englobó variabilidad genética, englobó incluso leyes de herencia de Mendel, englobó deriva genética, englobó todo, porque propiamente en eso consiste la deriva genética, en eso consiste la variabilidad genética, en eso consiste la evolución convergente y divergente, en que nada, recordemos esta frase con la que inicié y con la que voy a cerrar, porque la selección sexual es parte de ello y si no lo vemos así, no, nada en biología tiene sentido si no es visto a través de los ojos de la evolución. Bueno, espero haya sido un tema claro. Espero pues sí, propiamente mi tema de selección sexual en humanos haya quedado claro. Que es la selección sexual y cómo toqué todos estos temas englobándolos en selección sexual haya quedado claro uno de ellos. Saludos a mi profe. Soy Emanuel Hernández. Este fue mi examen de biología y gracias.